Hay momentos en los que la vida ofrece, sin aviso, sin explicación, sin que lo hayas pedido, una palabra que llega justo donde duele, un gesto que no esperabas, un elogio que te deja sin saber qué decir, una mano tendida, sin condiciones. Y aunque por fuera sonríes, algo por dentro se encoge, el cuerpo se tensa, la mirada se desvía. Y antes de que el momento termine, ya estás devolviendo lo que recibiste. No fue para tanto. De verdad no hacía falta. Estoy bien, en serio. Como si recibir te expusiera, como si dejar que algo bueno entre fuera un riesgo. Aprendimos a dar, a demostrar, a sostener, pero no nos enseñaron a recibir. Nos enseñaron que aceptar es quedar en deuda, que abrirse es mostrarse vulnerable, que recibir es depender, y sin darnos cuenta, cerramos la mano cada vez que la vida nos toca. Por eso hoy no vamos a hablar de dar más, ni de esforzarte por atraer lo que deseas. Vamos a hablar de lo contrario, de hacer espacio, espacio para dejar que lo bueno entre sin miedo, sin justificarlo, sin minimizarlo, sin devolverlo de inmediato. El Tao lo explica sin palabras. El valle no retiene el río, lo recibe, y por eso se vuelve fértil. El cuenco vacío no lucha por llenarse, está disponible, y por eso la vida lo habita. Hoy vamos a caminar ese gesto casi olvidado, el arte de saber recibir, con suavidad, con silencio, con alma abierta. Si estas palabras resuenan contigo, suscríbete a este canal Sabiduría Taoísta y comparte en los comentarios si quieres aprender y vivir en el arte de saber recibir. Una forma de tensión que no siempre se nota. No es escándalo ni queja, es algo más íntimo. Una incomodidad silenciosa que aparece justo cuando algo bueno llega. Un elogio sincero, una ayuda ofrecida, una mirada que reconoce. Y sin pensarlo mucho, algo dentro de ti retrocede. No fue nada, no hacía falta. Estoy bien, de verdad. Lo dices como quien devuelve un objeto caliente, como si ese gesto, aunque amable, te expusiera demasiado. ¿Te has fijado? El cuerpo lo siente antes que la mente lo entienda. El pecho se aprieta, la respiración se vuelve breve, los hombros se tensan. Y es que, aunque lo que llega es bueno, una parte de ti no sabe cómo recibirlo. No porque no lo merezcas, sino porque has aprendido a vivir sin esperar mucho, a no deberle nada a nadie, a resolver solo. Vivimos en una cultura que valora el dar, el hacer, el demostrar, pero poco se habla del arte de recibir, de quedarte quieto cuando alguien se acerca con algo sincero, de no corregir cuando llega un elogio, de no disculparte por necesitar. Desde pequeños nos enseñaron que recibir demasiado era peligroso, que pedir ayuda podía parecer debilidad, que aceptar reconocimiento podía sonar a vanidad. Y así aprendimos a cerrarnos, no con la mano, sino con algo más profundo, con el alma, con la respiración, con el corazón. Entonces llega la vida, con algo suave, algo justo, algo merecido, y no encuentra por dónde entrar. No es que la vida no te dé, es que tú, sin saberlo, has cerrado la puerta. Pero el Tao no fuerza entrada, no golpea, no insiste. El Tao fluye donde hay espacio. Y recibir es justamente eso, hacer espacio para lo que ya estaba llegando. Una de las confusiones más persistentes en nuestra manera de vivir es pensar que recibir es quedarse inmóvil, que abrirse a lo que viene significa rendirse, que aceptar lo que llega es una forma de debilidad. Vivimos atrapados en la idea de que solo merecemos lo que luchamos, que lo que vale es lo que se conquista, que todo lo que no cuesta esfuerzo no tiene valor. Por eso para muchos la palabra recibir suena lejana, sospechosa, incómoda. Nos enseñaron que el movimiento verdadero es el que va hacia afuera, hacer, lograr, conseguir, empujar. Y sin darnos cuenta nos volvimos expertos en dar, pero inexpertos en recibir. Y sin embargo, el Tao jamás glorificó el exceso, jamás dijo que solo merece quien demuestra. El Tao no habla de fuerza, habla de fluidez, no habla de mérito, habla de resonancia. Recibir no es ausencia de movimiento, es un movimiento más sutil, más interno, más profundo. No se nota desde fuera, no genera reconocimiento, no produce ruido, pero cambia algo en lo invisible, porque quien sabe recibir, también sabe habitar, también sabe sostener. Dar es acción, recibir es presencia. Ambos son necesarios, ambos son parte del mismo ritmo. No se puede exhalar sin inhalar, no se puede dar eternamente sin aprender a permitir. Todo lo vivo respira en dos tiempos, y si habitas solo uno, te agotas. Mira la naturaleza. El árbol da frutos, pero también recibe luz.
La tierra alimenta, pero también acoge la lluvia. El cuerpo se mueve, pero también descansa. Nada vive dando sin cesar. Todo se equilibra recibiendo. Pero para eso hay que abrirse. Y abrirse no es fácil. Requiere confianza. Requiere aflojar. Requiere soltar esa idea antigua de que recibir es deber. Porque en algún punto nos enseñaron que aceptar algo bueno sin devolverlo nos pone en deuda, nos expone, nos vuelve vulnerables. Y entonces empezamos a cerrarnos, no porque no queramos recibir, sino porque no sabemos cómo hacerlo sin sentir culpa, sin sentir que tenemos que explicar, sin sentir que tenemos que dar algo a cambio. Por eso cuando alguien nos ofrece algo, una palabra, una ayuda, una oportunidad, muchas veces el cuerpo responde primero, y responde cerrándose. Una sonrisa incómoda, una excusa rápida, un no hace falta, un yo puedo solo, y así el momento pasa. Y lo bueno no entra. Recibir no es pasividad, es una forma de atención. Es quedarte presente cuando algo bueno llega. Es no interrumpir el flujo con la urgencia de justificar. Es no devolver de inmediato por miedo a quedar en deuda. Recibir es permitir. Es soltar el control por un instante. Es aceptar que no todo tiene que ser ganado a pulso. Que algunas cosas llegan porque sí, porque toca, porque es el momento. El agua no se pregunta si merece el cauce, simplemente fluye. La semilla no pide permiso para caer, simplemente cae. Y la tierra no discute con ella, la recibe. Eso enseña el Tao, que lo fértil nace de lo disponible, que lo que se abre se vuelve receptivo, que lo que se cierra se endurece. Recibir no es tomar, no es apropiarse, no es exigir, es dejar espacio, es no interrumpir. Y para eso, a veces basta con quedarte un segundo más. Un segundo sin decir gracias, pero no hacía falta. Un segundo sin reír para quitarle peso al cumplido. Un segundo sin cambiar de tema cuando te miran con ternura. Ese segundo es el umbral. Ahí se rompe un patrón antiguo, el de devolver todo antes de sentir, el de cerrar antes de abrirse, porque recibir implica sentir, y sentir implica permitir que algo te toque, sin defensa, sin prisa, sin vergüenza. Aceptar un elogio es permitir que te vean. Aceptar ayuda es aceptar que no todo depende de ti. Aceptar amor es permitir que la vida entre. Y ahí, cuando no te defiendes, cuando no devuelves, cuando no escapas, algo cambia. La tensión baja, la mente se aquieta, el corazón se expande. Y entonces el dar también se transforma. Ya no das desde el vacío, no das para compensar. Das porque algo te nutrió, porque algo te tocó. Y lo compartes. Ese es el flujo natural. Dar y recibir. Respirar hacia adentro y hacia afuera. Permanecer abiertos. El Tao no dice que dejes de actuar. Solo dice, deja espacio. Espacio para que la vida también te alcance. Y si no sabes cómo empezar, hazlo en lo pequeño. En la próxima palabra amable que alguien te diga. En el próximo gesto de ayuda que aparezca. En la próxima oportunidad inesperada. Solo quédate un segundo más. Sin prisa por rechazar. Sin urgencia por explicar. Sin miedo a que eso te haga menos. Recibir no es debilidad, es confianza. Es una forma silenciosa de decir, estoy listo para sostener lo que la vida trae. Y quizás ese simple gesto sea lo que desbloquea lo que tanto estabas buscando. Hay una verdad silenciosa que a veces cuesta mirar. No todo lo que no llega es porque la vida lo niega. Muchas veces simplemente no sabemos recibir. No porque no lo merezcamos, no porque no estemos listos, sino porque, sin darnos cuenta, cerramos la puerta antes de tiempo. Cuando algo bueno aparece, muchas veces nuestro primer impulso es minimizarlo. Lo desarmamos con rapidez, lo devolvemos sin habitarlo, lo esquivamos con amabilidad. Y aunque parezca humildad, muchas veces es defensa. Nos acostumbramos a interpretar el recibir como deuda, como si aceptar algo implicara que luego tendremos que pagar con algo más. Y entonces, para evitar esa incomodidad, preferimos cerrarnos. Lo hacemos sin notarlo. Cuando restamos valor a un elogio, cuando rechazamos una ayuda simple, cuando decimos, yo puedo solo, aún con el corazón agotado. Y así, sin saberlo, empezamos a vivir a la defensiva, incluso con lo bueno. El Tao nunca habló de merecimiento. Eso es una invención del ego. El Tao habla de disponibilidad, de espacio, de apertura. Lo que no se recibe no puede quedarse, no porque la vida castigue, sino porque todo lo que no encuentra espacio sigue de largo. Y en ese gesto sutil de cerrar hay un cansancio acumulado, porque vivir cerrados es sostener una tensión constante, una vigilancia interna,
un miedo disimulado, miedo a deber, miedo a ser vistos, miedo a depender, miedo a abrirnos y ser tocados por algo que no controlamos. Pero la verdad es que nadie puede vivir solo exhalando. Nadie puede mantenerse en pie si no permite que algo lo sostenga también. Y aquí está la enseñanza profunda. Recibir no es debilidad, es sabiduría del ritmo. La montaña da sombra, pero no puede dar agua. El valle recibe el río y por eso florece. Aceptar algo bueno no te vuelve menos, te vuelve fértil, te vuelve disponible, te vuelve parte del flujo. Y cuando no recibes por miedo o por costumbre, la vida lo nota, no como castigo, sino como coherencia. Porque si cierras la mano no puedes sostener lo que llega. Si tensas el cuerpo, el descanso no entra. Si bloqueas el reconocimiento, el merecimiento nunca se asienta. Y así, muchas veces no es que la vida no da. Es que tú, sin querer, no estás dejando que se quede. Como un cuenco que parece lleno, pero en realidad está ocupado por miedo. Como una tierra que quiere florecer, pero no deja que la lluvia penetre. Y lo más curioso es que creemos que el problema es de afuera. Creemos que no tenemos oportunidades, que nadie nos ve, que no hay amor, que todo cuesta más de lo que debería. Pero, ¿y si el problema no es lo que falta afuera, sino lo que no permitimos dentro? ¿Y si lo que tanto esperas ya se acercó, pero lo rechazaste con una sonrisa cortés? ¿Y si ese elogio que restaste era una afirmación que necesitabas habitar? ¿Y si esa ayuda que negaste era la forma en que la vida intentaba decirte: no tienes que hacerlo solo? Hay un desgaste muy real en vivir desde la autosuficiencia absoluta, una especie de orgullo camuflado de fuerza, una forma de defensa que solo agota. El Tao enseña otra manera, una más blanda, una más confiada, una más abierta, no porque confíes en todo y todos, sino porque confías en el ritmo de la vida. Porque entiendes que dar y recibir no son opuestos, sino partes del mismo movimiento. Lo que no se recibe, se pierde, no por castigo, por coherencia. Y muchas veces, ese cansancio que sientes no es por lo que falta, sino por lo que no has dejado entrar. Entonces, en lugar de buscar más, quizás puedas practicar lo contrario, hacer espacio, un espacio pequeño, un respiro, un silencio, donde no tengas que demostrar, donde no tengas que devolver de inmediato, donde puedas simplemente permitir que algo bueno te toque y se quede. Ese gesto, aunque nadie lo vea, aunque no genere aplausos, marca una diferencia profunda, porque a partir de ahí, la vida no necesita gritar para que la escuches, solo necesita que no te cierres antes de sentir. Una de las enseñanzas más sutiles del Tao es esta: lo que es blando vence a lo que es duro, el agua vence la roca, el viento atraviesa la montaña. La raíz, aunque débil, rompe la tierra más firme. Y no lo hace con violencia, lo hace con tiempo, con constancia, con presencia. Así también ocurre en nosotros. No es la rigidez la que nos fortalece, es la capacidad de permanecer abiertos sin quebrarnos. Y eso solo lo logra la suavidad. Pero hablar de suavidad incomoda. Nos enseñaron que lo suave es frágil, que lo blando es débil, que lo abierto es vulnerable. Y es cierto. Lo abierto es vulnerable, pero también es fértil, también es real. Cerrarse puede proteger, sí, pero solo por un tiempo, porque lo que se cierra demasiado termina asfixiando lo que guarda dentro. Muchos viven con el alma en puño, sosteniendo todo, controlando todo, respondiendo a todo, sin darse cuenta de que ese apretón interno impide que la vida los alcance. Recibir, en cambio, es abrir la mano, abrir el pecho. Abrir los ojos sin la necesidad de interpretar todo como amenaza. Es quedarse un segundo más cuando algo bueno aparece. Es no devolver de inmediato el elogio. Es permitir que la ayuda llegue sin traducirla como debilidad. Y eso, aunque parezca simple, rompe años de costumbre. Rompe generaciones de creencias. Rompe el mito del mérito como única vía para merecer. El Tao dice que el valle es útil porque está vacío. Y lo vacío no es carencia, es disponibilidad. Es espacio sagrado donde algo nuevo puede asentarse. Muchas veces lo que necesitamos no es más fuerza, sino menos resistencia, menos necesidad de tener razón, menos urgencia de sostener todo, menos defensa ante el cariño, ante el afecto, ante el reconocimiento. Porque cuando aprendemos a recibir, la vida deja de sentirse como algo que hay que conquistar y empieza a sentirse como algo que también nos sostiene. Y eso cambia todo. La suavidad de quien sabe recibir no es debilidad, es sabiduría antigua. Es la sabiduría de quien ya no pelea con todo,
de quien ya no necesita protegerse de cada gesto. Es la sabiduría de quien confía, no porque el mundo sea perfecto, sino porque entendió que vivir cerrado es más agotador que vivir disponible. Y si la verdadera fortaleza no fuera resistir, sino ceder un poco, ¿y si el valor real estuviera en no defenderte de lo que no es un peligro? ¿Y si abrirte no fuera un riesgo, sino una forma de descanso? Lo que resiste con dureza termina quebrándose. Lo que se mueve con suavidad encuentra su forma. Ese es el arte de recibir. No intervenir, no apretar, no escapar, sino quedarte un momento más cuando algo bueno llega, y no pedirle que se justifique, y no intentar devolverlo rápido, y no rebajarlo con una sonrisa nerviosa, solo dejar que entre, y notar lo que pasa, porque en ese instante silencioso, en ese segundo de apertura, la vida empieza a tocarte de verdad, y no necesitas entenderlo todo, ni saber cómo, ni prepararte, solo necesitas no cerrarte antes de sentir. Ese es el inicio de una transformación real, una que no se nota afuera, pero que por dentro te vuelve más suave, más presente, más humano. Hay algo que pasa desapercibido cuando hablamos de recibir, y es que el cuerpo reacciona antes que el pensamiento. Antes de que puedas decir gracias, antes de que puedas decidir si aceptar o no, el cuerpo ya se cerró. La respiración ya se interrumpió, el pecho se endureció un poco. Ese instante casi invisible es el umbral, la frontera entre lo aprendido y lo posible. Y la mayoría de las veces no lo notamos. Nos enseñaron a pensar demasiado, pero a sentir muy poco. Y el cuerpo, ignorado durante años, grita en susurros, se tensa cuando algo bueno llega, se encoge cuando alguien se acerca con amor, se contrae cuando una palabra amable rompe la rutina. Y entonces respondemos como siempre, con una excusa, con una broma, con un no hacía falta. No nos damos cuenta, pero ahí estamos rechazando algo más que un gesto. Estamos rechazando una oportunidad de descanso, una posibilidad de alivio, una forma de conexión. Y no lo hacemos por maldad. Lo hacemos porque no fue entrenado, porque aprender a recibir no fue parte de nuestra educación emocional. La mente traduce la apertura como amenaza. El ego interpreta la ayuda como deuda. Y el cuerpo, fiel a esos mensajes, se pone en guardia. Pero el Tao enseña que el cuerpo es sabio cuando se le escucha, que no todo debe resolverse con la mente, que hay una inteligencia silenciosa en la forma en que respiramos, en la manera en que habitamos el momento. Por eso, el primer paso para aprender a recibir no es mental, no es cambiar una creencia, es físico, es quedarte quieto cuando algo bueno llega, es respirar profundo cuando el impulso es devolver o justificar, es notar la incomodidad y no corregirla de inmediato, porque esa incomodidad no es una señal de peligro, es una señal de apertura. Los hombros que bajan, la mandíbula que se relaja, el pecho que se expande. Todo eso ocurre cuando dejamos de luchar por un segundo. Y en ese segundo, algo cambia. No afuera, sino adentro. La sabiduría del Tao no propone grandes gestos, ni requiere transformaciones drásticas. Propone atención, propone lentitud, propone estar con lo que ocurre, sin cerrarte antes de tiempo. La próxima vez que alguien te diga algo bonito, no te apures en devolverlo. La próxima vez que te ofrezcan apoyo, no corras a rechazarlo con una sonrisa. Quédate, escucha, respira, siente. El cuerpo sabrá qué hacer si tú no lo interrumpes. Esa pausa, ese pequeño espacio donde no haces nada, es en realidad una apertura inmensa. Es ahí donde empieza la práctica real. No se trata de practicar para recibir más. Se trata de permitir que lo que ya está llegando te encuentre disponible. No con las manos llenas de defensa, no con el corazón apretado por la urgencia de demostrar, sino con la quietud serena del que se permite ser alcanzado. Porque cuando el cuerpo se relaja, el alma también baja la guardia. Y entonces, por fin, puedes recibir de verdad. Desde pequeños nos enseñaron que si alguien da, tú devuelves. Si alguien te ofrece algo, tú debes compensarlo. Si recibes, entonces debes responder. Y aunque esta enseñanza nace de la gratitud, muchas veces se convierte en una cárcel. Una cadena invisible que nos impide quedarnos quietos cuando algo bueno llega. ¿Te ha pasado? Alguien te dice algo valioso y tú no puedes simplemente recibirlo. Tienes que devolverlo enseguida, rebajarlo, empatarlo, neutralizarlo. Como si permitir que algo te toque, sin responder de inmediato, fuera un acto de vulnerabilidad. Como si la generosidad ajena te pusiera en desventaja.
como si recibir te hiciera deber algo que aún no sabes cómo pagar. Y entonces el gesto pierde su fuerza. La palabra hermosa no encuentra dónde quedarse. La ayuda no tiene dónde aterrizar, porque antes de que pueda ser recibida, ya fue devuelta con torpeza. El Tao enseña otra cosa. En la naturaleza, nada devuelve de inmediato. El río no regresa el agua al cielo al instante. La tierra no devuelve el sol con apuro. Todo lo que fluye lo hace en ciclos, en tiempos que no se rigen por la urgencia. Aceptar algo sin devolverlo de inmediato no es ingratitud, es sabiduría. Es reconocer que algunas cosas simplemente están ahí para ser recibidas como un regalo, como una brisa, como la lluvia cuando cae. Y cuando lo entiendes, dejas de vivir con el impulso de compensar todo, de demostrar que mereces cada muestra de afecto, cada palabra buena, cada oportunidad. Porque el verdadero equilibrio no está en devolver, está en no interferir con lo que llega. No todo lo que entra tiene que salir enseguida. No todo lo que se da tiene que ser respondido al momento. A veces el silencio también es gratitud. Recibir no es quedarte con todo, es dejar que algo pase por ti. Y eso es muy distinto al apego. El que recibe no acumula, solo se abre y deja que la experiencia lo transforme. Pero para eso hace falta algo que olvidamos muchas veces. Confianza. Confianza en que la vida no está haciendo cuentas. Confianza en que el valor de lo que llega no depende de lo que tú hagas con ello. Confianza en que no todo debe ser devuelto, al menos no ahora, y no de la forma que esperas. Algunas cosas no se devuelven con palabras, ni con actos, ni con promesas. Se devuelven con presencia, con gratitud silenciosa, con la humildad de saber que, a veces, solo toca abrir las manos y dejarse tocar. El Tao nunca apura el equilibrio. Sabe que lo que es dado con verdad encuentra su forma de volver cuando corresponde, no cuando el ego lo exige. Entonces, la próxima vez que algo bueno llegue a ti y sientas la urgencia de hacer algo, de decir algo, de compensar algo, pausa. Tal vez lo único que se te pide en ese momento es que no interrumpas el flujo, que no devuelvas por obligación, que no te justifiques, que no hagas del gesto algo menor por miedo a parecer en deuda. Recibir es permitir. Y permitir también es un acto de sabiduría. Hay un instante muy breve, casi invisible, en el que el cuerpo responde antes que cualquier pensamiento. Una palabra amable, una ayuda ofrecida, un elogio inesperado, una oportunidad que llega sin haberla pedido. Y antes de que la mente entienda lo que está pasando, el cuerpo ya reaccionó. El pecho se tensó, la respiración se hizo más corta, los hombros se levantaron, la mandíbula se cerró. Ese reflejo que hemos repetido durante años es una forma silenciosa de resistencia. No es que no quieras recibir, es que no sabes cómo, porque nunca te enseñaron, porque aprendiste demasiado pronto que abrirse puede doler. Y entonces lo que debería ser natural, recibir, se vuelve incómodo, tenso, confuso, como si cada gesto amable te pusiera en evidencia, como si cada cosa buena viniera con una trampa oculta, como si disfrutar sin esfuerzo fuera un acto sospechoso. El Tao no ignora esta resistencia, la observa con atención sin condenarla, porque sabe que no se trata de una actitud superficial, sino de una memoria profunda, una memoria inscrita en el cuerpo que fue enseñado a estar alerta, a no relajarse del todo, a no confiar del todo, a no abrirse por completo. Y sin embargo, todo lo vivo se abre en algún momento. La flor no desconfía del sol, la tierra no duda de la lluvia, el río no sospecha del cauce que lo guía. La apertura no es debilidad, es madurez. Cuando el cuerpo se cierra, no es fuerza, es protección. Y vivir toda la vida en modo protección es agotador. Quizás por eso muchas personas sienten que nada es suficiente. No porque la vida no dé, sino porque ellos mismos no han aprendido a soltar la tensión, a abrir el pecho, a dejar que algo bueno los toque sin tener que defenderse. La práctica entonces no comienza en la cabeza, comienza en ese lugar donde el cuerpo se contrae sin razón, en ese gesto diminuto de cerrar la boca cuando ibas a agradecer, en ese segundo donde minimizas lo que sientes, en esa risa automática que corta la emoción. Ahí está la oportunidad real, respirar, no para forzarte a aceptar, no para convencerte de nada, solo para quedarte un momento más con lo que llegó, para darte cuenta de que el mundo no está atacando, de que el presente no es una amenaza, de que no hay deuda, no hay trampa, no hay juicio, solo hay un instante que pide ser habitado, sin defensa.
sin explicación, sin la urgencia de devolver o escapar. El Tao no empuja esta apertura, la sugiere con suavidad, como el agua que encuentra las grietas sin romperlas, como el viento que acaricia sin invadir, como la vida misma que no necesita ser forzada para llegar. Así que la próxima vez que algo bueno aparezca, no pienses demasiado, no hables de más, no huyas hacia la acción, siente el cuerpo, escucha el reflejo y quédate un segundo más. En ese segundo vive el cambio, porque recibir en su forma más pura es un acto silencioso del cuerpo que ya no necesita defenderse. Y cuando el cuerpo se rinde a ese instante, el alma también se abre. Hay una confusión muy antigua, pero muy viva todavía. Creer que recibir es lo mismo que tomar. Tomar implica esfuerzo, implica control, implica moverse hacia algo y hacer lo propio. Recibir es lo contrario, es permitir que algo llegue por sí mismo, sin tensión, sin exigencia, sin apropiación. Tomar es cerrar la mano, recibir es abrirla, y esa diferencia, aunque parezca mínima, lo cambia todo. Cuando tomas, hay una energía de conquista. Cuando recibes, hay una energía de disposición. Una apertura real, una disponibilidad serena, una presencia completa sin necesidad de controlar lo que ocurre. El Tao no habla de tomar la vida, habla de vivir en armonía con ella, de estar presentes en su flujo, de no interrumpir lo que ya se está dando. No se trata de ir en busca de todo, sino de estar suficientemente despiertos para ver cuando algo bueno nos alcanza, y suficientemente abiertos para no bloquearlo. El río no toma el agua, es el agua. El valle no toma la lluvia, se deja empapar. El árbol no toma el sol, se abre a él. El Tao no enseña a obtener, enseña a permitir. Y para permitir a veces hay que vaciar. Vaciar las expectativas, vaciar la necesidad de demostrar, vaciar el miedo de deber algo a cambio. Cuando estás lleno de tensión, de exigencia, de orgullo, no hay espacio para que la vida entre. Un cuenco lleno no puede recibir agua. Un corazón endurecido no puede recibir amor. Una mente ocupada en defenderse no puede recibir enseñanza. Por eso el Tao habla del vacío como potencial, no como ausencia, no como carencia, sino como el lugar donde todo puede entrar. Cuando dejas de tomar y empiezas a recibir, ya no necesitas explicar tu valor, ni justificar tu merecimiento, ni proteger tu dignidad, porque descubres algo fundamental. La vida no da por castigo ni por premio, da porque fluye. Da porque eso es lo que hace, y tú no estás aquí para controlarla. Estás aquí para caminar con ella, no desde la urgencia, no desde la escasez, sino desde la confianza de quien sabe que lo que es para ti te encuentra, cuando estás disponible para recibirlo. Así que, la próxima vez que algo llegue sin que lo hayas pedido, una palabra amable, una mano extendida, un gesto sin condiciones, una bendición sin explicación, no corras a devolverlo. No lo minimices, no expliques por qué no lo mereces. Solo respira y recibe. Recibir no es pasividad, es madurez, es humildad, es sabiduría. Porque el verdadero arte no es atraer más, es interrumpir menos lo que ya está llegando. Tal vez hoy no se trate de hacer más, ni de demostrar más. Tal vez hoy solo se trata de aflojar, de soltar ese gesto apretado que llevamos en el alma, de abrir un poco más la mano, el corazón, la conciencia. Porque quizás el verdadero cansancio no viene de dar demasiado, sino de no dejarnos tocar por nada, de vivir cerrados, defendiéndonos incluso de lo que sí nos haría bien. Recibir no es una debilidad, es un arte profundo, el arte de no interrumpir la vida cuando por fin te alcanza, el arte de no esconderte cuando la bondad llega sin condiciones, el arte de dejar que algo bueno entre y se quede. Y si algo de estas palabras resonó contigo, suscríbete a este canal Sabiduría Taoísta y comparte en los comentarios. ¿En qué parte de ti hoy estás listo para abrir la mano? ¿Dónde sientes que ya no necesitas defenderte? Aquí estamos para caminar juntos, con calma, sin prisa, recordando lo esencial. Porque como enseña el Tao, el sabio no enseña con palabras, sino con actos.